En noticia de impacto, de inclusión y algo más, el dirigente político dominicano Guido Gómez Mazara recomienda al sector de la discapacidad integrarse a la vida política, optando por cargo de regidores, diputados y senadores. Y esperan que las políticas públicas le cumplan, pueden pasar 50 o 60 años. Todo esto y mucho más en breve, en una exponencia de Guido Gómez Mazara en Santo Domingo Norte. No te muevas, regresamos. Y yo quiero dar ese testimonio primero para ir a la reflexión posterior. Él es mi primo querido. Y yo cuando llego a cierta edad no quiero hacer confesiones en que él se sienta mal, pero el calendario es una materia excluida del debate de las ideas porque no quiero comprometerlo frente a ustedes. Pero yo iba frecuentemente donde mi primo a visitar a mi tía Tiola y a las muchachas, que debo conservar el concepto de muchachas por consideración, no por el factor calendario, porque ya no son tan muchachas. Y yo iba y jugábamos baloncesto. Nosotros jugábamos baloncesto. Hoy se llama el club Los Minas, pero antes se llamaba Nómadas y Coloides. Y jugábamos baloncesto, y Suri para nosotros, que es Daniel para ustedes, era un muchacho con muchas destrezas deportivas. Se desarrollaba, y yo siempre lo visitaba porque quise mucho a su tía y a mi tío Agripino. El acontecimiento en el que él adquiere la condición de discapacitado efectivamente nos estremeció como familia, y fue el lazo que me conectó, que me comunicó con un escenario que desde el punto de vista de la realidad social, no solo dominicana sino del mundo, ha tenido una especie de rezago en la toma de conciencia de los políticos y de los hacedores de políticas públicas en materia de discapacidad. Y como yo he comenzado un relato con un carácter histórico, yo me pongo a pensar que el primer esfuerzo de legislación respecto al tema de la discapacidad comenzó en el caso específico de la República Dominicana porque la OEA estaba discutiendo, debatiendo sobre aspectos de discapacidad, y en el 88 habló de un protocolo de San Salvador, así se llama. Y a partir de ahí un organismo internacional como la Organización de Estados Americanos comenzaba a reflexionar sobre el tema de la discapacidad, pero esencialmente para que en el diseño de políticas públicas el auxilio, la solidaridad estuviera incorporado en los aspectos presupuestarios de todos los gobiernos. Y cuando uno pasa a balance de los acontecimientos, en el año 1991 es el primer esfuerzo en términos de legislación que se estableció en la República Dominicana. Y pónganse a pensar que desde el 91 hasta la fecha han transcurrido 32 años exactamente, que fue el punto de partida de la primera sombrilla de legalidad para reflexionar en materia de políticas públicas sobre el tema de la discapacidad. Y la verdad es que nos falta mucho. Cuando uno tiene contacto con otras sociedades, se dará cuenta de que hay una verdadera convicción de incorporar al diseño de políticas públicas y proteger el tema de los discapacitados, porque por mi origen, por mi tradición, por mi convicción, y porque yo tengo como referente a un líder político que fue el doctor José Francisco Peña Gómez, que su hoja de vida es una manifestación también de discriminación. Y muchos de ustedes, antes, durante y con las propuestas legislativas que sirven de fundamento legal para el tema de la discapacidad, han sentido en algún punto algún nivel de discriminación. Frente a eso, yo quiero comenzar haciendo la siguiente reflexión.
Si bien es cierto que desde el 91 tenemos una disposición legislativa y que en el 2000 se parió la ley 4200 y que la pasada administración estableció un reglamento al respecto, tenemos una formalidad legal, tenemos un amparo. Pero la pregunta que yo me hago, ¿hasta qué punto se cumple? ¿En qué medida la clase política ha tenido una especie de fatal inobservancia respecto a los marcos legales y a la forma? Y no me gusta utilizar este término porque es una traducción en inglés, pero lo voy a utilizar. ¿Hasta qué forma esas disposiciones incumplidas sirvieron como punto de partida de mecanismo de empoderamiento de la discapacidad en la República Dominicana? Vamos a revisar, porque repito, yo vine aquí más a aprender que a hablar, porque ustedes han sido actores fundamentales del proceso. El tema de la accesibilidad universal. ¿Cuántos de ustedes no han sentido los efectos en el día a día de que los diseños municipales en materia de estructura o de infraestructura que se construye, en materia de transporte que se diseña, no tiene la menor manifestación de respeto a una población que en el caso de la República Dominicana alcanza 1,5 millones de personas? Repito, en este país hay técnicamente 1,5 millones de personas con algún nivel de discapacidad. ¿Cuántos de ustedes, cuando se levantan muy temprano y tienen que desarrollar actividades de cualquier naturaleza que van desde los temas laborales hasta los temas académicos, han tenido que enfrentar un modelo de acceso que, si bien es cierto está consignado en la ley, no se respeta? Eso se llama un padecimiento diario que tienen ustedes. ¿A qué instancia, con qué mecanismo y qué organización política en la República Dominicana, así como ha establecido niveles de cuota en mujeres y en juventud, ha pensado en cuotas de participación para los discapacitados? Ninguna. En primer lugar. Segundo lugar, uno de los temas fundamentales que también nos toca en lo que concierne al incumplimiento de la ley, repito, al incumplimiento de la ley, es el tema del 5% en el empleo público y 2% en el empleo del sector privado. Todos los que están aquí saben que primero no se cumple el por ciento y no existe ningún diseño de política pública más allá de la relación personal, familiar o el compromiso de alguien que en el sector privado, por una experiencia primaria, actúe en esa dirección. Déjenme hacer la reflexión y el reconocimiento. En la República Dominicana conocimos una instancia que tenía que ver con el tema de la rehabilitación producto de una experiencia de una señora, Mary de Marrancino, que porque el tema familiar tocó su hogar, ella actuó en la dirección y construyó una expectativa que se llama el Centro de Rehabilitación. Yo pienso que es un gesto noble, decente, al que hay que aplaudir. Yo tengo inclusive hasta un vínculo personal con Celso, y ella ha dicho en múltiples oportunidades que la experiencia de Celso la condujo a tener conciencia sobre el tema de la rehabilitación. Y yo, de verdad, me quito el sombrero cuando pienso que hace tantos años doña Mary tuvo que lidiar con el tema de estructurar el centro de rehabilitación, impulsar la carrera profesional privada de Celso, pero también me asalta una pregunta en esas mismas circunstancias. ¿Cuántas personas en ese momento tenían hijos o hijas con discapacidad y la imposibilidad económica, la falta de una protección legal, los condenó de manera terrible a esa comunidad de discapacitados? Cierro paréntesis y vuelvo al tema del cumplimiento de la ley. Se presume que cualquiera de los gobiernos, se habla en plural porque yo no quiero hacer un ejercicio partidarista en este escenario, pero cualquiera de los gobiernos que han surgido en los últimos 25 años debió tener una actitud de cumplimiento puro y simple a la ley. Sin embargo, no ha sido. La pregunta que yo me hago, y no es una crítica a ustedes, sino una reflexión,
es la siguiente. En sociedades como las nuestras, el poder político solo actúa cuando siente que hay una fuerza electoral que la mueve. Y si ustedes, en su condición de representar instancias de la discapacidad, no tienen la capacidad de expresar a los actores políticos en la República Dominicana de que si no llenan sus expectativas, ustedes lo castigan electoralmente, siempre van a tener una excusa para burlarse. Yo tengo una experiencia muy propia en los Estados Unidos, estableciendo las instancias. Yo comencé recordándole que mi líder era el doctor Peña Gómez, y que con él se implementó una de las modalidades múltiples de discriminación. Bueno, en los Estados Unidos, el boicot, los afroamericanos comenzaron a desarrollarlos de forma efectiva. Y cada vez que alguien, en materia de política pública, no llenaba la cuota que le correspondían a los afroamericanos, o hacía un comentario discriminatorio contra los afroamericanos le hacían un boicot a la empresa, al comercio, al negocio. Y de forma civilizada, frente al negocio comenzaban a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas, impedían que la comunidad comprara el producto y eso impactaba en las finanzas del negocio. Y eso fue un acto que condujo a tomar conciencia del nivel de respetabilidad a un segmento de la población. Y yo le pregunto a ustedes, y reconozco el esfuerzo que han hecho constantemente respecto a la materia, ¿cuándo ha sido el momento en que el esfuerzo de ustedes, aglutinados, compactados, le ha exigido a las instancias de los gobiernos que le den fiel cumplimiento al 5% de inserción laboral de la comunidad discapacitada? Ese es un desafío pendiente, porque si se cruzan de brazos y esperan que las políticas públicas le cumplan, pueden pasar 50 o 60 años. Segundo lugar, ¿cuántos de ustedes han sentido el cumplimiento de la ley respecto al 8% en las viviendas públicas? Pocos. Y esas son disposiciones de ley, repito, que yo comencé a compartir con ustedes algo que ustedes conocen perfectamente. En la siguiente dirección. Desde el año 88, producto de una iniciativa internacional, estamos pensando en el tema de la discapacidad. Pero tenemos 32 años con una ley, con un reglamento y nunca se cumple nada. Reitero, ¿cuándo fue la última vez que los gobiernos le dieron fiel cumplimiento al 8% que demanda la ley respecto al tema de casas, apartamentos o soluciones habitacionales, como se le llama, al sector de la discapacidad? Nunca. Como yo soy amigo del béisbol, y aunque los dominicanos tenemos razones por qué estar adoloridos, le he cantado 2 strikes. Ahora voy al tercero. Si el fundamento de la discapacidad y todo el cuerpo de legislación parte de un argumento cierto, real, sobre un modelo discriminatorio respecto a la necesidad de que la ley se pariera y lo protegiera, ¿cuántos de ustedes que tienen iniciativas empresariales, ahora le llaman emprendedores, cuántos de ustedes que tienen habilidades empresariales, comerciales, han sentido que los mecanismos de financiamiento del Estado le han tocado la puerta? Nunca. Entonces yo creo que este tipo de conversación, repito, que es un acto más de escucharlos y hacer conciencia de sus dificultades. ¿Cuántos de ustedes han recibido la mano solidaria en las MIPYMES? Ninguno. Entonces yo estoy aquí para recordarles, más allá del tema de lo estrictamente político y partidario, que una idea se hace fuerte cuando tiene la capacidad de electoralmente expresarse. Y ha llegado el momento de que muchos de ustedes se presenten como regidores y regidoras, como diputados, diputadas, como senadores, senadoras, como candidatos presidenciales. ¿Ustedes saben por qué? Bueno, Lenín Moreno
ejerció la presidencia en Ecuador recientemente. Es un ejemplo. Frente a eso, yo he querido venir aquí a decirle que yo tengo una visión política muy del siglo XXI y que no lo hago como un instrumento puramente de la coyuntural y de la política, sino porque hay aspectos en la economía dominicana, y voy a dedicarle un tiempo a eso, que han generado un profundo proceso de desigualdad económica. Y que si se profundiza la desigualdad en los sectores más frágiles, como el sector de la discapacidad, la situación económica lo golpea con mayor energía que en otros sectores. Doy ejemplos. Al no existir una vocación por el cumplimiento de lo que manda la ley respecto al tema de la discapacidad, yo les voy a presentar el cuadro de la economía dominicana en la actual coyuntura. Miren, en los últimos 25 años en el país, el modelo de la economía dominicana es un modelo económico de desigualdad, porque concentra en pocas manos el crecimiento de la economía. Desde el año 1998 se hizo un estudio que establecía que el 10% de los más ricos concentraban el 34% del ingreso. Pero hoy, el 10% de los más ricos concentran el 55% del ingreso. ¿Qué significa eso? Y le doy otro dato adicional. También el 10% de los más pobres solo representa el 1% del ingreso. En una sociedad profundamente desigual, un sector como el de ustedes se torna mucho más frágil, por vía de consecuencia el impacto de ese proceso de desigualdad es más profundo. ¿Y por qué es más profundo? A medida que ustedes tengan una mayor conciencia de clase. Es una frase propia del marxismo de la década de los 60 y de los 70, muy reiterada aquí. Pero yo lo hablo en otro contexto. Es decir, la posibilidad de que la condición de discapacitado los unifique al margen de simpatías religiosas, políticos, partidarias, de cualquier naturaleza, para que hagan una agenda común y sigan avanzando en la consecución de objetivos fundamentales. Los gobiernos han sido tradicionalmente abusadores, desconocedores y, por qué no decirlo, han desdeñado las políticas públicas fundamentales. No solo en el tema del cumplimiento de la ley, que es un mandato que los hace obligados, sujetos obligados a cumplir, sino en otros aspectos que yo pienso que son también de mucha importancia. ¿Cuántos de ustedes usan diariamente instituciones para cualquier servicio? ¿Cuántos de ustedes van a pagar la energía eléctrica? ¿Cuántos de ustedes van a las operaciones de cualquier tipo de incumplimiento? ¿Y cuántas veces en las oficinas públicas que ustedes van a demandar un servicio o a cumplir, ven que la comunidad de la discapacidad está representada? Casi nunca. Entonces yo pienso, pocas ocasiones. Bueno, me dice él que en pocas ocasiones. No me gusta generalizar, creo que es cierto, en pocas ocasiones. Pero esas pocas ocasiones nunca alcanzan el mandato de la ley. Y es por eso que yo he venido aquí, no solo por iniciativa de verdad personal, sino porque siento que en la actual coyuntura la situación de carácter social y económica podía profundizar la inequidad social, y cuando profundiza la inequidad social golpea a los sectores que han sido históricamente desprotegidos. Las finanzas públicas, para que ustedes tengan una idea de lo que pasa en el país, muy a pesar del Comité Nacional de Salarios establecer un aumento salarial, que es un acuerdo tripartito entre sector privado, sector público y los empresarios, yo debo decirle a ustedes que en la República Dominicana, hasta hoy, porque a lo mejor la próxima semana se incrementa el salario promedio entre sector público y privado es de 28,000 pesos. 88% de las personas que están empleadas en el sector público-privado generan 28,000 pesos de ingreso. Pero la canasta básica en el país, para el quintil más pobre, es de 24,000, para el más rico 69. Y como usted promedia entre los dos, le da 42. Yo no tengo que venir aquí a un encuentro
con un sector que respeto tanto como el de la discapacidad, el impacto que tiene en sus bolsillos y en su economía cuando ustedes van al supermercado. Voy a cometer la indiscreción frente a ustedes. Yo no sé cuándo ustedes van al supermercado, pero a mí me mandan. Y cuando me mandan, voy al supermercado. Y yo sé perfectamente cómo está la situación económica de la gente. La tendencia natural es a culpar a los gobiernos. Sí, la gente le exige a los gobiernos. Pero es innegable que hay un proceso de inflación en todo el mundo que ha afectado fundamentalmente a los sectores más pobres. Solución, propuesta, pensamiento. No puede existir un político del siglo XXI que desde el poder o cualquier instancia, sea municipal, congresional o presidencial, no priorice a los sectores históricamente excluidos. En este caso, los discapacitados. Visión de la sociedad. No es posible construir un empoderamiento efectivo desde el punto de vista económico sin incorporar mecanismos de financiamiento a sectores que, como el de ustedes, de arrancada tienen una práctica discriminatoria en el ámbito de lo laboral porque no le cumplen, y un altísimo porcentaje de la comunidad discapacitada viene de sectores muy pobres. Entonces, frente a esa realidad hay que hacer un impulso efectivo para que los mecanismos de financiamiento en el MIPYME lleguen. ¿Cuántos de ustedes tienen destrezas tecnológicas? ¿Cuántos de ustedes tienen destrezas empresariales? Por eso la mano del gobierno o de los gobiernos tiene que ser efectiva tocando eso. ¿Cuántos de ustedes tienen destrezas en materia educativa? ¿Cuántos pueden ser incorporados al sector magisterial? ¿Cuántos de ustedes pueden ser incorporados al sector justicia como auxiliares del Ministerio Público, como Ministerio Público? Es decir, eso solo se logra en la medida que tengan la capacidad de articular el poder político y negociar en el buen sentido de la palabra con los actores políticos. Yo estoy seguro que si ustedes hacen un balance a nivel nacional de una comunidad, reitero, de 1.5 millones de personas, los políticos que son constructores de mayoría electoral, y muchos de ellos la utilizan vulgarmente, van a entrar en una lógica de entendimiento de que hay que tener un discurso, una postura y un cumplimiento hacia ese sector. Y ustedes en sus respectivas comunidades y con el nivel de liderazgo que tienen, aspiren. Porque el que tiene una comunidad detrás de 1.5 de personas saca más votos que cualquier político tradicional de la República Dominicana. Lo que tiene que hacer un esfuerzo es de compactación, de no dividirse y no reproducir la lógica fraccionaria que hay en la República Dominicana. Desde la fundación de la República siempre estamos pensando más en los elementos que nos distancian y no en los aspectos que nos unifican. Y yo he querido venir aquí a decirle que solo es posible un real empoderamiento si ustedes transforman lo que representan en fuerza política. Olvídense de los partidos, representen una fuerza política per se y demanden, requieran, exijan que la alcaldía que no le dé fiel cumplimiento a la accesibilidad universal, votenle en contra. Que el regidor que se comprometa con ustedes y no le cumpla, votenle en contra. Que el senador que no establezca políticas y legislación favorable a sus intereses, votenle en contra. Y que el candidato presidencial que se comprometa con ustedes y no le cumpla, votenle en contra. Porque la única forma de hacerse sentir es eso. Yo no vine aquí a agitarlos, pero siento que tanto la experiencia personal familiar como mi visión de la política, yo en muchos aspectos siento una identidad con ustedes, porque los aspectos donde he luchado porque he defendido los valores de la gente que se discrimina porque no le dan la oportunidad de competir en igualdad de condiciones, que se les discrimina porque a la hora de construir mayorías son efectivos pero después no le cumplen, y que le discriminan porque otras categorías sociales son las que garantizan la oportunidad en el empleo o en la participación política. Y contra eso yo lucho diariamente, mañana, tarde y noche. Y he querido venir aquí
a este encuentro de verdad saludable, de una bonita experiencia, para desarrollar un intercambio de ideas, porque yo soy de las personas que creen que la sociedad dominicana amerita de políticos que se parezcan más a los problemas de la gente, y no que usen a la gente en tiempos de campaña y después si te he visto ni me acuerdo. Desafortunadamente, en una lógica clientelar que ha prevalecido en el país, también ustedes tienen una cuota de responsabilidad porque se dejan engañar. Y yo aprendí en el barrio donde nací, que se llama Ciudad Nueva, que si te engaña una vez, tonto es; si te engaña dos, tonto yo. Y ustedes han sido históricamente muy, pero muy engañados. ¿Cuántos recursos dispone el Ministerio de Salud Pública para financiar el tema de la discapacidad? ¿Cuántos recursos dispone el Ministerio de la Vivienda? ¿Cuántos recursos disponen los municipios? Y vayan punto por punto para ver en qué medida se la ha incumplido. La instancia institucional, antes era el CONAPE, ahora se llama CONAPES. ¿En qué medida ustedes se sienten representados? ¿En qué medida la lógica de la política tradicional no impacta en los mecanismos de elección y decisión de los responsables? Y yo sí creo que el trabajo político hay que retribuirlo, pero hay que retribuirlo en proporción de las calidades y la competencia de la gente. Y cuando un mecanismo como ese, que es el CONADIS, está permeado por las prácticas clientelares tradicionales, la acción de política pública no es efectiva. Mi última reflexión, porque lo voy a escuchar, vine a escuchar. No permita que lo sigan usando. Trabaje para constituirse en un poder político que se exprese desde el punto de vista electoral, que le exija, que le demande, que le reclame no solo el cumplimiento de la ley en materia de vivienda, en materia de incorporación al trabajo, en materia de accesibilidad universal, sino que tengan la posibilidad en este reloj de que en las próximas elecciones en 2024 muchos de ustedes sean candidatos a regidores, muchos de ustedes sean candidatos a alcaldes, muchos de ustedes se presenten a las candidaturas al Senado, y que en un futuro muy cercano este país tenga el privilegio de tener un presidente que venga de la población con discapacidad. Muchas gracias. Bien, señores, y eso que no sabía nada de discapacidad, y si hubiera sabido,